Maestra Guadalupe Lisset Espinosa, les damos la más cordial bienvenida a esta red de padres. Buenos días, estimados padres, madres, tutores de familia y representantes de los centros de atención múltiple que hoy nos acompañan. A nombre de la Dirección de Educación Especial e Inclusiva, de la Subdirección de Apoyo Técnico Complementario y a través del Centro de Recursos de Información y Orientación, les damos la más cordial bienvenida a la primera reunión de la Red de Padres de Familia del ciclo escolar 2023-2024, misma que se coordina mensualmente para aportar herramientas de utilidad para la convivencia diaria e impulsar la inclusión educativa y social de los alumnos con discapacidad. Se desarrollan temas asociados a la educación inclusiva y recursos específicos para la atención del alumnado con discapacidad. El tema de este mes es capacidad jurídica de las personas con discapacidad, llevado a cabo por la licenciada Araxa Bello Brindis. Quien ha sido parte de la red de padres de familia y nos ha compartido su experiencia, su trabajo durante los últimos la última ciclo escolar. Sin duda, para nosotros es un honor y agradecemos que nos acompañe en esta ocasión con el tema de capacidad jurídica para personas con discapacidad, tocando como tema central también la interdicción. Como sabemos, la interdicción es la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad, a partir del modelo social de la discapacidad que permea el sistema jurídico mexicano desde la entrada en vigor en el 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha institución del derecho civil es implacable. A juicio de la Corte, la interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 22 constitucional prohíbe cualquier tipo de sanción excesiva, inusitada y trascendental con independencia de la materia que se trata, penal, civil, administrativa, etc. Para que nos dé un poco de la semblanza de la licenciada Aranza, la maestra Lucy nos va a leer un poco de su currículum de la licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos, me da mucho gusto volverlos a ver. Y pues vamos a ver que la maestra, ahora sí que la licenciada Aranza, que ha estado con nosotros y ha compartido todo su conocimiento. Ella estudió en el año de 2013-2018, abogada por la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica por la tesis titulada Estado de Interdicción, retos que impone al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. En 2019-2020, diplomado de narrativa de no ficción, parte de la cátedra de José Emilio Pacheco de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2018-2019, el 15 diplomado en creación literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 2018, Escuela de Formadores, es de abogados en la ejecución penal de documentos, análisis y acción para la justicia social AC. Bueno, pues el español, que es nuestro idioma materno, obviamente, claro que sí lo habla, ¿verdad? El inglés es avanzado, también habla lengua de señas mexicana, el intermedio está, y también tiene el francés básico. También tiene habilidades jurídicas, análisis de políticas públicas, investigación y redacción, organización y planeación, y obviamente, bueno, pues con todas estas cualidades, es consultora independiente en temas de justicia y derechos humanos, que es donde está actualmente. También es integrante de la colectiva Hijas de Internet, ¿sí? Integrante del colectivo Decidir es mi derecho, profesional operativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Dirección General de Derechos Humanos
entre los años 2001 y 2003. Consultora externa de Documenta AC, investigación sobre personas con discapacidad y justicia electoral. Consultora externa de Documenta AC también, de proceso consultivo para la actualización del protocolo. Investiga programas de justicia en México, evalúa en el año 2019 y 2020. Pasante del Instituto de Justicia Procesal Penal AC entre 2018 y 2019. Derecho de investigación y litigio estratégico en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad entre los años 2016 y 2018. Bueno, como podemos ver, tiene muchísima experiencia, muchísimos conocimientos, que ahora nos va a ayudar y nos va a apoyar para que todos nosotros veamos este tema en especial de interdicción. Muchas gracias. Buen día. Licenciada, bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso a la licenciada. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar por acá y bueno, me da gusto ver que cada vez es más el interés de padres, madres, tutores en este tema que en este momento está cambiando mucho en nuestro país. Y bueno, justamente como decía la licenciada, yo voy a hablar de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y bueno, como les comentaba también, yo pertenezco a un colectivo de personas académicas, expertas, por propia experiencia también, personas con discapacidad, que se llama Decidir es mi derecho, y que justamente trabajamos porque se asegure este derecho para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y bueno, para empezar, a mí siempre me gusta hacer un pequeño ejercicio de autorreflexión. Quizás ver dónde están nuestros pensamientos y nuestras perspectivas respecto justamente al derecho a decidir de las personas con discapacidad. Y aquí suelto algunas preguntas que no tienen que contestar, solamente me gustaría un poco que las reflexionaran y ver si al final, ¿no?, de esta conversación algo cambia de alguna forma, ¿no? Para mí sería importante esa reflexión para ustedes. Si la quieren compartir, maravilloso, pero si no, solamente que lo veamos, ¿no? Una de las preguntas que traigo para ustedes es si ustedes creen que una persona con discapacidad intelectual podría vivir solo y tener un trabajo. Otra es si creen que permitir que una persona con discapacidad decida por sí misma, sin ayuda, la pone en una situación de riesgo. Y si eso es distinto a cuando lo hace una persona sin discapacidad. Si creen que una persona con discapacidad es capaz de controlar sus finanzas, si creen que una persona con discapacidad intelectual puede dirigir una empresa, si creen que una mujer con síndrome de Down puede ser madre, y si creen que una persona con discapacidad psicosocial, en ocasiones no se entiende que es discapacidad psicosocial, son aquellas personas que pueden ser usuarias de servicios de salud mental, ¿no? Generalmente bajo diagnósticos como ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Si una persona con discapacidad psicosocial es apta para cuidar de su familia. Insisto, no me tienen que preguntar, solo me gustaría que tuvieran estas dudas presentes durante la presentación. Y bueno, para entrar en materia, primero me gustaría hablar un poco de cómo entendemos la discapacidad. Creo que es indispensable, justamente como decía la licenciada, entender este cambio de perspectiva que se ha dado a nivel nacional e internacional en el entendimiento de la discapacidad antes de entrar en materia sobre qué es la capacidad jurídica. Muy bien. Cuando hablamos de la discapacidad, generalmente se entiende bajo dos modelos. Uno, que supuestamente ya no existe, ¿no?, aunque obviamente tenemos muchos resabios de él todavía. Y otro que es el modelo que debe regir hoy en día, que es el modelo social de la discapacidad. Anteriormente, insisto, esto no es que no exista, sino que no debería existir. Anteriormente nos regíamos bajo un modelo médico-asistencialista. Este modelo básicamente tenía un enfoque biologicista, es decir, se centraba en el trastorno, se centraba en el diagnóstico. Este modelo obviamente pues caracterizaba a la persona por el desempeño que podía tener en cierto rol social.
por las capacidades o las funciones que podía cumplir. Esta problemática en este sentido estaba centrada en el individuo, es decir, si yo me estoy centrando en este enfoque biologicista, es decir, esta persona está enferma o esta persona le falta tal capacidad, lo que se busca a través de este enfoque es, con la rehabilitación, modificar a la persona para que pueda entrar dentro de este molde social, ¿no? Que todos podamos funcionar de la misma forma o hasta sus capacidades, pero digamos como reformarlo para que pueda entrar dentro de este molde de normalidad. Posteriormente, con la firma justamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esta viene de un fuerte movimiento liderado por personas con discapacidad, surge el modelo social de la discapacidad. ¿Y por qué social? Porque se deja de poner el enfoque en el individuo y se percibe el rol de la sociedad para crear una condición de discapacidad. Conforme a este modelo social de la discapacidad, la problemática ya no está en esta diversidad o déficit que puede tener una persona, sino en todas las barreras que el entorno le pone a la persona para que pueda ejercer sus derechos o estar en igualdad de condiciones. Para hacerlo muy sencillo, no nos vamos a fijar entonces si una persona es sorda y tratar de modificarla, que bien, que eso no implica que no tenga derecho a salud y rehabilitación, quiero decir, pero ese no es el centro, sino más bien las barreras para esta persona estarán en el momento en que no tenga un intérprete, en que quizás los servicios a los que accede no estén subtitulados, etc. ¿No? Vamos a ver más ejemplos más adelante. En este sentido, las personas con discapacidad dejan de observarse como objetos de caridad, sino como como sujetos de derecho. También se observa que principalmente lo que estamos buscando es la accesibilidad, no tanto reformar o modificar a la persona, sino modificar el entorno que impide que esa persona pueda participar y ejercer sus derechos. Y bueno, ante esta falta de accesibilidad se ven ciertos ajustes, ¿no? Para que la persona pueda superar ciertas barreras. Esto lo vamos a ver también más a detalle más adelante. Entonces aquí es como una pequeña tablita que nos permite ver las principales diferencias de los dos enfoques. Cuando estamos hablando del enfoque médico, pues obviamente vemos a la persona como anormal, ¿no? Fuera quizás de lo que debería de ser. Se percibe a la discapacidad como una enfermedad a modificar justamente a través de una rehabilitación. Justamente se busca corregir la eficiencia de la persona. Acá pues no se promueve que la persona sea autónoma, sino hay una dependencia total y se basa en el interés superior, ¿no? Yo voy a protegerla, yo voy a meterla en este envase para que no le pase nada. Y cuando estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, digamos, vemos ahora la discapacidad como una parte de la diversidad humana, como una condición que se actualiza cuando no podemos eliminar las barreras del entorno y entonces la persona con discapacidad pasa a ser un sujeto de derecho, no un objeto de caridad o de rehabilitación. Acá pues evidentemente se promueve la autonomía y se basa en la voluntad y preferencias de la persona. Y aquí es lo más relevante para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Pasamos de un sistema de sustitución en la toma de decisiones a un sistema de apoyo en la toma de decisiones. Esto, insisto, vamos a abordarlo a más profundidad más adelante. En resumen, entonces, hoy en día la discapacidad no se percibe como una enfermedad o un padecimiento, sino como una condición que se da cuando hay una interacción, ¿no? De dos factores principalmente. Una persona que vive con una diversidad funcional o algún tipo de déficit, barreras del entorno que le impiden ejercer sus derechos o vivir en igualdad de condiciones. Y bueno, justamente la condición de discapacidad se actualiza cuando hay una interacción de estas dos primeras. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Porque quizás puede sonar muy abstracto y teórico. Entonces, hablemos, por ejemplo, cuando nos encontramos con barreras físicas, arquitectónicas, en el transporte, etc. Podemos hablar de construcciones o servicios que no están diseñados para todas las personas, sino para un prototipo, digamos, de cuerpo y de necesidad.
En este sentido, pues por ejemplo podemos hablar de edificios sin escaleras, edificios sin elevadores, de camiones que no cuentan con rampas especiales, de semáforos con señales únicamente de luz y no auditivas, ¿no? Para las personas sordas, por ejemplo. Luego vienen las barreras actitudinales, y yo siempre digo que estas son las más importantes, porque sin las actitudinales no podrían existir todas las demás. Cuando hablamos de barreras actitudinales nos referimos principalmente a prejuicios, estigmas o perspectivas que se tienen respecto a la discapacidad, con base, digamos, a veces en desconocimiento o en ignorancia, ¿no? Esto es, por ejemplo, negar que una persona con discapacidad visual firme por ella misma, ¿no? Es un ejemplo y pasa muy seguido, por ejemplo, ante los notarios. Considerar que una persona con discapacidad intelectual no es capaz de decidir sobre sus actividades cotidianas. Esto también es una barrera actitudinal. Y yo digo que estas son las barreras más importantes porque en realidad sin ellas, como les decía, no pueden existir las demás. Un ejemplo de barrera actitudinal que puede actualizar otra es quizás un arquitecto, ¿no? Que diseñe ciertos espacios y que ni siquiera se le pase por aquí que una persona con discapacidad puede requerir esa vía pública, puede requerir estos espacios o que simplemente existe, ¿no? Entonces, pues obviamente eso actualiza una barrera física. Las barreras normativas, pues bueno, una de ellas y de las más importantes es justamente el estado de interdicción, en el que vamos a hablar más adelante, y comunicacionales, ¿no? Justamente lo que decíamos, quizás considerar que una persona sorda, ¿no? Va a ver las noticias, no va a ver el informe de gobierno que está sucedió, y entonces pues no se pone, ¿no? Un intérprete de lengua de señas. Y ahí pasamos a las siguientes. Las normativas, y estas son legislaciones, normas, regulación que limitan los derechos de las personas con discapacidad. Unos ejemplos pueden ser justamente las leyes que niegan la capacidad jurídica o los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y finalmente las comunicacionales, ¿no? Esto pues generalmente se da por medios de comunicación que están diseñados otra vez para un prototipo de persona normal, y sin considerar esta diversidad de necesidades sensoriales y cognitivas. Y pues algunos ejemplos pueden ser justamente la emisión de documentos en lenguaje extremadamente técnico, como pueden ser a veces las sentencias, ¿no? Ya supuestamente los juzgados tienen la obligación de emitirlas en un lenguaje más sencillo y claro. La falta de autodescripción en museos o la falta de intérpretes de lengua de señas. Y bueno, en este sentido, desde esta perspectiva de derechos humanos o del modelo social, la discapacidad deja de verse, digamos, como decíamos, una enfermedad, una normalidad, sino más bien como parte de la diversidad y la experiencia humana, ¿no? Y en este sentido, las personas con discapacidad pues deben de gozar los mismos derechos que el resto de la población. Ok. Pues ahora sí entremos en materia y hablamos de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y por qué esto es tan importante. Hoy en día siempre lo ha sido, pero también cuáles son las modificaciones que se están dando. Capacidad jurídica. ¿Esto qué es, no? La capacidad jurídica generalmente desde el plano jurídico se ha dividido en dos. Una es la capacidad de ejercicio y otra es la capacidad de goce. La capacidad de goce es, yo como persona puedo disfrutar de tales y cuales derechos y soy titular de estas obligaciones. La capacidad de ejercicio es, yo puedo hacerlo por mí mismo, estos derechos y estas obligaciones, comprometerme o gozar de estos derechos. Yo a veces lo digo que es como si te dan la capacidad de goce pero no de ejercicio, es como si te dieran una casa y te la regalan, pero te dicen solo vas a entrar cuando yo te instale allá, solo vas a vivir ahí cuando yo te abra la puerta. En este sentido, la capacidad jurídica es un derecho llave. ¿Por qué? En el plano jurídico, la capacidad jurídica es lo que te permite comprometerte, ¿no? En ciertas relaciones jurídicas, firmar un contrato, dar, pedir quizás una tarjeta ante el banco. En este sentido, pues evidentemente es un derecho llave porque te abre la puerta a otros derechos. También implica, de cierta forma, el derecho de tomar decisiones. Y acá quisiera especificar, si bien es el derecho a tomar decisiones en el plano jurídico, en buena medida esto también repercute en el plano día a día. Ejemplo,
una persona ya no quiere vivir con sus padres, quiere ir a firmar un contrato de arrendamiento, pues bueno, esto no lo puede hacer. Y al final esto repercute también en su derecho a una vida independiente, ¿no? Y bueno, finalmente, obviamente también es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad, ¿no? Si no estamos realmente hablando de una participación en segundo plano. Y este derecho es interesante porque incluso pues, a las mujeres se nos negó sistemáticamente por muchos años, ¿no? Hoy en día, digamos, la lucha y la pugna es principalmente por el tema de personas con discapacidad y personas mayores, pero, digamos, esto también se nos fue negado por muchos años a las mujeres. Y bien, ¿cómo se limita la capacidad jurídica en México? Una, lo que les decía, la más importante, los estereotipos y prejuicios y actitudes discriminatorias porque la ley viene. Dos, las leyes que limitan el ejercicio de derechos en función de la discapacidad. Un ejemplo sí es la interdicción, pero hay otros en otras materias, por ejemplo la inimputabilidad, esa se actualiza en materia penal, pero esa es otra charla. Y finalmente, pues el estado de interdicción, que es el que yo sé que acá hay muchas dudas el día de hoy. Y bueno, hay diversas razones que han llevado o supuestamente justificado la negación de la capacidad jurídica desde el plano legal. Una es la condición, ¿no? Bajo únicamente este diagnóstico médico que hacen ciertos peritos o que hace cierto médico y bueno, con este diagnóstico se niega la capacidad jurídica. Dos, los resultados, ¿no? El miedo a la consecuencia de nuestras decisiones. Tres, la funcionalidad, que se tiene una aptitud deficiente para tomar ciertas decisiones. Y aquí yo solo les pregunto, bajo estos dos resultados y funcionalidad, yo no sé cuántas personas aquí deberíamos tener capacidad jurídica. Y la última, protección. Esta concepción equivocada de lo que es proteger a una persona, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco más allá de por qué yo digo equivocar, ¿no? Híjole, no se ve casi, pero aquí se los digo. Un poco las causas, ¿no? Que a lo largo de los años yo he visto que llevan a interdictar a un familiar con discapacidad. Una de ellas es justamente los estereotipos y creencias de no reconocer la capacidad de las personas de gobernarse, de tomar decisiones, de tener cierta voluntad. Dos, esta prevalencia de un enfoque asistencialista que deja la carga a las familias, ¿no? Evidentemente, cuando el Estado no tiene ciertas políticas públicas, no tiene instituciones para dar acompañamiento, este enfoque asistencialista lo toman las propias familias, ¿no? Pero también, más adelante vamos a abordar esto, cómo realmente esto no protege ni a las familias ni a la persona con discapacidad. Tres, la falta de reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos, ¿no? Más allá de este enfoque médico otra vez, también es un tema de derechos. Cuatro, y esto es bien falso, la presión de ciertas instituciones para otorgar beneficios a la persona con discapacidad. Ejemplo, pensiones en el IMSS. Esto es falso, señoras y señores. No les pueden exigir una interdicción para darles estos beneficios. Y en realidad, desde mi experiencia, he visto varios casos donde se tramita la interdicción para solicitar este tipo de pensiones y posteriormente se niega. Porque lo que dice la ley de seguridad social no es que se tenga que acreditar la interdicción, se tiene que acreditar una relación de dependencia. Y forzosamente, más bien, y no forzosamente la interdicción te acredita eso. Y finalmente la incertidumbre, esa es yo creo que de las más importantes, sobre qué va a pasar con nuestro familiar y qué va a pasar con su patrimonio una vez que nosotros no estemos. Ahora vamos a ver ciertos mitos que se han creado alrededor de la interdicción. Una, que es la única forma de garantizar que una persona esté protegida, una persona con discapacidad en este caso. Dos, que la persona con discapacidad estará asegurada si queda bajo la protección de un familiar confiable. Yo no sé, pero es como decir que únicamente por casarse uno, pues ya está, digamos, asegurada esa relación. Tres, la interdicción procura el bien de las personas con discapacidad. Otra vez, la interdicción es una figura jurídica y en realidad eso está supeditado a las personas que van a estar
involucradas en esa relación jurídica. Como puede funcionar muy bien un matrimonio, puede no funcionar muy bien. 4. Que la persona declarada interdicta no puede ser sometida a un proceso penal ni ir a la cárcel. Y esto es falsísimo, señores. A mí me ha tocado acompañar muchos asuntos en donde una persona declarada en interdicción, claro que puede ser sometida a un proceso penal. Y acá me voy a desviar un poquito, pero también para tocar este tema en particular, porque sé que a veces hay mucha inquietud. Hay otra figura en el plano penal que se llama inimputabilidad, ¿no? Esto es básicamente que una persona no puede ser sujeta a un proceso penal porque no puede comprender del todo cuáles fueron sus acciones, entonces no se le puede sancionar por ese delito. Ojo acá también. La inimputabilidad no quiere decir que la persona con discapacidad no se va a regresar a su casa. Lo que pasa generalmente es que a esta persona también se le manda a un lugar donde se le priva la libertad, no forzosamente una cárcel, sino un centro psiquiátrico. Y el gran problema acá de la imputabilidad es cuando uno se le condena por un delito, pues bueno, se le establecen ciertos años por ese delito en específico. Cuando estamos hablando de imputabilidades, hasta que esa persona se rehabilite. Y yo he visto personas que pasan años por un delito menor privadas de la libertad. Entonces, no se crean que estas instituciones hechas para proteger a las personas con discapacidad en el día a día funcionan así. 4. La tutela solo puede ser ejercida por una persona física. Persona física somos todos los que estamos aquí, ¿no? Personas comunes. Esto en el plano jurídico se contrapone, digamos, a una persona moral, que puede ser una empresa o una institución. Y finalmente, que toda persona con capacidad mental disminuida debería ser declarada interdicta. Y ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia de la capacidad jurídica y la capacidad mental, porque estas suelen confundirse mucho. Ok, la capacidad jurídica no es un sinónimo de la capacidad mental. La capacidad jurídica, como ya dijimos anteriormente, es esta aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos por uno mismo, ¿no? Cuando hablamos de capacidad de ejercicio y de goce. Mientras tanto, la capacidad mental es una aptitud de una persona para adoptar ciertas decisiones y esta naturalmente va a variar de persona en persona. Ninguno aquí tenemos la misma capacidad mental. Esta puede ser diferente dependiendo de muchísimos factores, ¿no? El tema sociocultural, el tema científico, el tema de quién la esté observando y evaluando también, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente la capacidad mental no es un fenómeno objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Y yo les puedo jurar a ustedes si han llevado a sus hijos o hijas a hacer ciertos estudios, no, pues tiene un IQ de 4 años. Y si es con otro especialista, tiene un IQ de 5 años. No, que tiene un IQ de 3 años. Entonces, definitivamente esto no es objetivo, ¿no? Esto va a depender, evidentemente, de los factores sociales, culturales y el tipo de evaluación que le estén realizando a la persona. Y el tipo, digamos, de capacidad que se esté evaluando también. Y bueno, yo solo en este sentido les quiero nada más dejar en la cabeza uno. La capacidad jurídica no depende de la capacidad mental. Estamos hablando de dos cosas distintas. Y en este sentido cobra especial relevancia esto que vamos a abordar ahora. ¿Cómo es que transitamos de este modelo de sustitución, que es la interdicción y en consecuencia la tutela, a un sistema de toma de decisiones con apoyo? En el 2007, el Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como decía la licenciada, ya cumple 15 años que entró en vigor en el Estado mexicano. Y bueno, evidentemente todavía tenemos muchos pendientes, ¿no? Uno de ellos es justamente el tema de la capacidad jurídica. En este instrumento internacional, como les decía anteriormente, es donde se evoluciona este concepto de la discapacidad social, ¿no? Para poner enfoque en el entorno y en el papel que tiene la sociedad para que exista una condición de discapacidad, y es donde se adopta, digamos, normativamente por primera vez este modelo social. Esta convención establece diversos principios, ¿no? A la luz de la cual tiene que leerse, digamos, todo el contenido de este tratado internacional. Algunos de ellos son estos: el respeto a la dignidad inherente, la igualdad y no discriminación,
la autonomía, la independencia, la igualdad, la inclusión y la diversidad. Y esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su núcleo duro, su corazón, por decirlo de alguna forma, es principalmente cómo transitar de un sistema de sustitución de la voluntad a uno de toma de decisiones con amor. Entonces, nada más para hacer un pequeño recuerdo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de sustitución de la voluntad? Bueno, justamente a aquellas acciones donde una persona asume la representación de otro. Esto generalmente, y así se ha argumentado jurídicamente, con base en una protección de la persona y de su patrimonio. En este sentido, se asume que las personas no pueden decidir sobre ellas mismas, no tienen voluntad o no pueden expresarla, y se permite, en este sentido, imponer la sustitución en la toma de decisiones basándose únicamente en la persona que tiene un determinado diagnóstico. Y acá otra vez, no tienen que contestarme, pero no sé si alguno de ustedes ha estado involucrado o ha conocido de cómo se hace un trámite de interdicción. Básicamente, para declarar a una persona en estado de interdicción, se hace con base en unos diagnósticos de 2 peritos que hablaron, si acaso, 2 minutos con la persona con discapacidad. Y bueno, esta declaración la hace un juez que seguramente no tuvo ni tendrá una entrevista directa con la persona con discapacidad. Y bueno, obviamente hoy se materializa en México a través del estado de interdicción, que afortunadamente ya va para afuera, pero eso lo vamos a abordar más adelante, y otras figuras como representantes especiales. Y aquí está el corazón justamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo el corazón porque realmente sin este artículo no puede entenderse todo lo demás. Y este artículo llevó fuertes discusiones en la ONU, donde se firmó este tratado internacional, porque muchos estados se negaban, ¿no? Porque justamente obliga a reconfigurar todos los servicios, todas las instituciones y todo el entendimiento que se tiene hoy en día respecto a la discapacidad. Obliga a hacer esfuerzos, digamos, más enfocados justamente en la sociedad, ¿no? En los servicios que tú brindas como Estado, y no forzosamente únicamente enfocarte en rehabilitar, segregar a la persona con discapacidad. Ahorita vamos a abordarlo a detalle, no se preocupen por todo el texto porque yo sé que es mucha información. Ok, ya les dije muy bien qué implica un modelo de sustitución de decisiones, pero ¿qué implica un modelo de toma de decisiones con apoyo? El apoyo es el ejercicio de la capacidad jurídica y este debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad e idealmente nunca debe consistir en decidir por ellos. Esto pues pone en el centro el respeto a su autonomía y libre determinación. En pocas palabras, el derecho a la capacidad jurídica implica el derecho a decidir. Es un video, no sé si... ¿Lo pongo? Sí, por favor. La capacidad jurídica es un derecho fundamental para todas y todos. Ser un extra en tu propia vida. Este es Iván. Iván ama las galletas Oscar Green, su casa, el mar y a alguien, quien también lo ama. Iván no puede elegir qué comer, dónde vivir, dónde viajar y con quién pasar su vida. Todo se decide por Iván. En lugar de la estrella, él es un extra en la película de su propia vida. Ilustración original parte de la exposición Yo decido, yo existo de Nadezhda Georgieva Nath con textos de Jana Buller-Tavalian. Apoya la campaña por el derecho de todas y todos a decidir. Más información en documenta.org.mx/decidir es mi derecho. Ya si quiere, a ver si me deja. Creo que hay que picarle escape, ¿no? A ver, voy. O en escape. No sé, Lo que pasa es que no tengo los lentes para ver de cerca. todos necesitamos apoyo. Creo que no pasa nada. Ya pues. No,
No. La capacidad jurídica. Sí está aquí eso, ¿no? Ahí está. Listo. Oh, chico. La capacidad jurídica es un derecho. No, bien, ahí está. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho a decidir? El derecho a decidir supone justamente tener el control y elegir sobre nuestra vida, así como tener el apoyo para poder realizar esas decisiones o elecciones que realmente reflejen nuestra voluntad y preferencias, ¿no? Esto puede ser en muchos sentidos, desde las decisiones sobre nuestra vida personal, sobre la salud, sobre asuntos económicos y bienes, sobre el día a día, básicamente. En este sentido, el apoyo se da en principalmente dos sentidos, o así se ha catalogado. Uno, en situaciones informales, que es justamente todas estas situaciones en donde el derecho no tiene nada que hacer. Ejemplo, ¿qué ropa me quiero comer hoy? ¿Qué ropa me quiero poner hoy? ¿Qué quiero comer hoy? ¿Quiénes quieren que sean mis amigos? ¿No? Y las formales, ¿no? Que son todas esas decisiones en donde el derecho, pues, sí tiene algo que ver, ¿no? ¿Con quién puedo celebrar contratos? ¿O qué contratos puedo celebrar? ¿Qué puedo heredar? ¿Qué no puedo heredar? Etcétera. Y bueno, todos tomamos decisiones en nuestra vida con aportes, información y apoyos de nuestros amigos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver quién va a llevar un procedimiento jurídico quizás sin asesorarse de un abogado. O cuántos de nosotros tomamos ciertas decisiones importantes primero platicando con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿no? O tal vez quizás celebrar algún contrato de inversión, ¿no? Primero asesorándose, pues, obviamente con un especialista, etc. Entonces, en este sentido, esto lo quiero dejar bien claro, si bien la toma de decisiones con apoyos en este momento favorece especialmente a las personas con discapacidad, a las personas mayores, no es un derecho exclusivo de ellos, es un derecho que todos nosotros ejercemos. Y bueno, vamos a ver aquí un poco, ¿no? Porque a veces creo que no queda muy claro cómo puede tener un impacto el derecho a decidir en el plano formal y en el informal en estas, digamos, en estos dos planos. Por ejemplo, las decisiones sobre la salud, ¿no? Si a una persona no se le da, digamos, esta autonomía para decidir sobre qué actividad física quiere hacer, qué dieta quiere tener, su tipo de higiene, hoy, esto yo lo digo con especial importancia, educación sexual, ¿no? Accesible. Evidentemente esto va a repercutir también en las decisiones que pueda tomar posteriormente en el plano formal o jurídico. Es decir, los procedimientos médicos, ¿no? La esterilización que sucede mucho hacia las personas con discapacidad, principalmente hacia las mujeres. El consentimiento para recibir ciertos tratamientos, ¿no? Y acá yo digo que está estrechamente relacionado, porque imagínense, por ejemplo, que a una mujer con discapacidad a la que nunca le dieron educación sexual, nunca le dijeron cuáles son sus órganos sexuales, ¿no? ¿Para qué sirven, etcétera? De repente, pues le impongan una esterilización, ¿no? Evidentemente no va a estar informada ni siquiera de qué está sucediendo. 2. Las decisiones sobre asuntos económicos y bienes. El tema de gasto de dinero, preparación de presupuestos. Y yo acá otra vez les pido que reflexionen un poco cómo estas decisiones informales del día a día después van a impactar en la posibilidad de ejercer derechos en esta parte formal jurídica. Es decir, si a una persona jamás se le dijeron, mira, estos 20 pesos son para ti, gástalos como tú quieras, ¿no? Aprende a gastarlos. O las personas con discapacidad que empiezan a laborar, ¿no? Que su dinero lo manejan directamente quizás familiares, sin decirle, bueno, te voy a ayudar a administrar. Mira, vamos a llevar aquí una libretita y aquí está lo que ganaste hoy en este taller. Puedes gastar lo que quieras en, no sé, para salir con tus amigos, pero yo te recomiendo que estos 100 pesos los guardes para irlos ahorrando, ¿no? Si justamente no se va dando esta educación en el plano informal, no podemos exigir que un día al otro la persona pueda tomar decisiones sobre cómo abrir una cuenta bancaria, ¿no? Cómo ayudarse o apoyarse para administrar quizás una sucesión, cómo tener alguna inversión, etcétera, ¿no? Todos nosotros, para llegar a eso, hemos tenido cierto contacto previo sobre cómo utilizar el dinero o para qué sirve. 3.
decisiones sobre la vida personal, dónde vivir, ¿no? Las relaciones que quiere sostener la persona, el tema de dónde quiere trabajar, qué tipo de actividades quiere hacer, educación, participación ciudadana. Y otra vez, ¿no? El ejemplo que poníamos anteriormente, si a la persona ni siquiera a veces se le pregunta, esto es muy común, ¿no? Salimos de paseo, pero ni siquiera le advertimos a hijo, hija, hermano con discapacidad, oye, vamos a salir a casa de tu tía, ¿se te antoja? ¿No? O al menos se le avisa, ¿no? Oye, vamos aquí, ¿no? A veces simplemente se le trae, ¿no? Si justamente no le dejamos, no le permitimos tomar esas decisiones del día a día, ¿cómo lo vamos a buscar? Que justamente tenga la capacidad, la autonomía, la independencia para, oye, yo quiero vivir con esta persona. Ok. Tomando esto en consideración, ahora vamos a hablar de los apoyos. Los apoyos están previstos justamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la Convención lo establece de una forma muy genérica, ¿no? Dice que los Estados partes, es decir, en este caso México, tendrá la obligación de proporcionar a las personas con discapacidad el derecho al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto, al ser muy abstracto, ha habido diversas instituciones que le han dado contenido, ¿no? Una de las principales es justamente, por ejemplo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es esta institución de la ONU encargada de ver que este tratado internacional se cumpla, ¿no? En este sentido, también a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia le ha dado contenido. Y bueno, ¿a qué nos referimos con el término apoyo? Y obviamente es muy amplio, ¿no? Un poco lo que he expresado con ustedes. Cuando nosotros requerimos apoyo, también puede ser muy amplio. Puede ser una persona especialista, puede ser a nuestros amigos, puede ser a nuestros familiares, puede ser un apoyo, digamos, continuo, ¿no? Yo necesito que me apoyen continuamente, quizás para, no sé, para recoger a mis hijos de la casa o de la escuela, o puede ser un apoyo de una ocasión donde voy con un amigo a pedirle un consejo respecto a X asunto, ¿no? En este sentido, pues pueden ser oficiales oficiosos. Cuando hablamos de oficiales, justamente son estos a los que le importa el derecho, ¿no? O oficiosos son estos que se dan del día a día. Pueden ser de distintos tipos e intensidades, justamente dependiendo del tipo de necesidad que tenga la persona que los está requiriendo. Y se entiende, digamos, de forma muy amplia como este acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que lo requiere para realizar ciertas actividades cotidianas y participar en la sociedad. Bueno, evidentemente esto pues puede ser en muchos planos, ¿no? Y estos planos van a depender también del tipo de barreras que se quieran superar. Por ejemplo, otra vez, puede ser en el plano social, puede ser en el plano de la salud, puede ser en el plano jurídico, etc. Ahora bien, la propia convención también prevé otra figura, y esta figura son las salvaguardias. Las salvaguardias son básicamente todas estas medidas que deben de ser adecuadas y efectivas para impedir que las personas o instituciones que estén fungiendo como apoyo cometan abusos, ¿no? Y por abusos no nos referimos básicamente, como era en la interdicción, a proteger a la persona, sino a que esté yendo en contra de la voluntad de la persona. Y acá vamos a ahondar más adelante a profundidad, pero algunos ejemplos, ¿no? Una persona con discapacidad está recibiendo algún apoyo para escribir su testamento, ¿no? Por ejemplo. Y este apoyo le está diciendo que le recomienda dejarle todas sus propiedades a su esposo, ¿no? Al esposo del apoyo. Pues bueno, evidentemente ahí hay un conflicto de intereses fuerte, ¿no? Ahí es donde entra justamente la salvaguardia. O, por ejemplo, el apoyo le está recomendando a una persona quizás que celebre un contrato o que venda algún bien con la finalidad de que ese dinero pues se lo dé a su hermano, pero resulta que ese hermano no le ha hablado por 5 años, ¿no? Evidentemente pues también eso seguramente va en contra de la voluntad de preferencia de la persona a la que está asesorando. Y bueno, aquí son
Estos son algunos ejemplos, no todos existen todavía en nuestro país, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué podrían ser salvaguardias, no? Todas estas legislaciones relativas a las obligaciones de las personas de apoyo. Pues evidentemente, si una persona de apoyo tiene obligaciones bien especificadas en la ley, no puede ir más allá de eso, ¿no? 2, que hay un proceso claro y definido para designar a estas personas de apoyo y no puede hacer cualquier tipo de designación. Procesos para resolver conflictos, ¿no? Justamente, ¿qué sucede en estos casos donde el apoyo pudiera tener un conflicto de interés con la persona a la que está apoyando? Una revisión periódica, ¿no?, de las funciones que proporcionan los apoyos y finalmente una designación de una persona física o moral que esté supervisando, ¿no?, a la persona que es apoyo. Y acá entramos al meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día respecto a la regulación? ¿Qué se puede hacer hoy en día? Para esto quisiera hablar un poco de qué nos ha llevado a donde estamos hoy. Principalmente han sido diversos asuntos que ha conocido la Corte. Uno de ellos es justamente el caso de Ricardo Odair Coronel. Ricardo Odair Coronel fue la primera persona con discapacidad que, digamos, reclamó el hecho de que se le hubiera declarado en estado de interdicción, ¿no? Él consideraba que se le estaban negando sus derechos a la capacidad jurídica, a la igualdad. Y esto lo supo, ya que Ricardo Odair Coronel pertenece a una asociación que se llama CONFE, específicamente a un grupo de autogestores. Autogestores son personas con discapacidad intelectual que entre ellas, digamos, se asesoran, se dan consejos respecto a cómo ser más independientes en su día a día. Y ahí pues llegó una plática respecto al estado de interdicción y pues prendió sus alarmas, ¿no? Él presenta este amparo, el cual llega hasta la Corte, y la Corte aquí hace una primera interpretación del estado de interdicción. Básicamente dice: sí es violatoria a tus derechos, a la capacidad jurídica, a la igualdad y a todo lo que tú me estás diciendo, pero lo que vamos a hacer ahorita es interpretar la interdicción como si fuera un sistema de apoyos. Esto no funcionó, ¿no? Yo les puedo decir que yo estuve, ay Dios, perdón. Yo estuve en la ejecución, o sea, es decir, la Corte le corrige la plana, ¿no?, al juzgado que declaró esto, regresa al juzgado y el juzgado tiene que ejecutar otra vez la sentencia bajo esta nueva interpretación. Muy imposible, ¿no? Básicamente porque eran dos instituciones completamente contrarias desde el núcleo, ¿no? Y aquí me gustaría un poco, que más allá de que yo se los platique, ver un pequeño video donde habla Ricardo, ¿no? Y cuál fue este proceso de entendimiento para él, de por qué, ¿no? ¿Por qué estaba presentando este amparo y qué es lo que estaba buscando? Entonces, voy para allá. Es el que está en YouTube. Ya está en el minuto. Trabaja en el Museo Sumaya, en el área de biblioteca y apoyo de oficinas. También forma parte del programa de vida independiente de la Fundación Incluyeme AC. Y bueno, Ricardo, te damos la palabra y también un agradecimiento al Museo Sumaya por otorgarte este permiso para estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, como nos presentaron, soy Ricardo Odair y voy a tener gusto pues, de compartirles pues, todo esto que ha sucedido, la historia, cómo fue lo del caso y desde dónde surgió. Bueno, empezando desde el principio, la historia comienza cuando transcurría el año de 2008. Era el mes de febrero cuando nosotros mis papás y yo por decisión decidimos tramitar lo que es el curso de interdicción. Ahí era